Es mágico. Es místico. Es México. Es Michoacán, tierra ancestral que fue elegida como asentamiento del Imperio Purépecha. Los territorios de esta antigua cultura vibran en el marco del eje volcánico transversal, la Sierra Madre del Sur y el Océano Pacífico. Recorrer sus parajes es acompañar su historia llena de misterio y asombro. Vestigios arqueológicos, aldeas empedradas o ciudades donde resalta la arquitectura virreinal, civil y religiosa. Templos y conventos que hablan de la misión evangelizadora, presente en las múltiples festividades durante todo el año. La belleza de su artesanía es parte del conjunto que cautiva. Las actividades culturales y recreativas son nota de acercamiento con sus afables habitantes. Un ambiente que luce su carácter, indumentaria y singular perfil. Lagos, bosques, montañas, volcanes, cascadas, ríos, grutas, valles, yacimientos minerales y litorales invitan a la práctica de deportes, a la aventura, al esparcimiento o a la quietud y el descanso, o a maravillarse de sus fenómenos naturales, los santuarios de la mariposa monarca, reserva ubicada en la sierra, donde cada invierno emigra este lepidóptero desde Canadá, o la espectacular llegada de los pelícanos borregones en la isla de Petatán, porción michoacana del lago de Chapala, también migrantes de Canadá en busca de sitio cálido en la estación fría. Paisajes, música y danza, legado indígena, colonial. Así es este mosaico, al que se le llama el alma de México. El estado de Michoacán de Ocampo es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, localizado en la zona centro-occidente. Conectado a modernas vías terrestres y aéreas, su red carretera comunica de manera segura a las principales ciudades y atractivos turísticos. Cuenta con 3 aeropuertos, uno internacional en Morelia y 2 nacionales, en Uruapan y Lázaro Cárdenas. Visitar sus diferentes destinos le ofrecen una diferencia para apreciar y disfrutar en las variedades de ecoturismo, turismo de aventura, turismo de salud y turismo cultural. Ahora te invitamos a que explores y descubras lo que Michoacán guarda para ti. Tzintzuntzan, localizado a 17 kilómetros de Pátzcuaro, en la ribera del lago, se encuentra a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Este asiento fue la antigua capital del reino purépecha. Visitar el centro arqueológico Las Yácatas nos permite una mirada al pasado y al paso de los 3.000 años al pie de un esplendoroso y panorámico paraje. Al frente de este conjunto, cuesta abajo, sus iglesias barrocas que al tañer sus campanas nos recuerdan el encuentro bicultural. Un sobrio convento franciscano del siglo XVI, donde se encuentra el altar en el que se oficiara la primer misa en Michoacán. Su patio atrial guarda legendarios olivos que fueron plantados por Don Vasco de Quiroga. Pátzcuaro, pueblo mágico. Se localiza a 53 kilómetros de Morelia. Fue un destacado centro ceremonial de los purépechas. Pueblo de original belleza. Se le conoce por sus construcciones de adobe y teja, márgenes que acompañan con exquisitez sus plazas y portales, una fisonomía propia y robusta como la Plaza Don Vasco, donde se presenta la efigie del célebre obispo y benefactor de los autóctonos de la región, quien fue llamado Tata Vasco, rodeada de edificios coloniales. Se considera una de las más bellas de este continente por su dimensión, ausencia de construcciones religiosas y las casonas que se despliegan al contorno. Otro aspecto son sus monumentales iglesias. Un pilar arquitectónico es la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, que en 1924 es dedicada a la Virgen de la Salud, patrona de Pátzcuaro. Fue construida sobre un centro ceremonial por manda del primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, donde descansan ahora sus restos. Un punto interesante es la Casa de los 11 Patios, exconvento de Madres Dominicas de Santa Catalina. Talleres de mantas y laca integran esta vasta exhibición. Para completar un ameno momento, la estampa de su baile típico, la danza de los viejitos, ritmo y gracia peculiar, que en la melodía de las pirecuas o cantos oriundos alegran el corazón. En la cercanía se encuentra el lago de Pátzcuaro. Islas y pueblos de la ribera conforman una de las 4 regiones indígenas del estado,
donde aún se conservan latentes la mayor parte de sus costumbres. Una comunidad de pescadores que se ha dado a conocer mundialmente por sus redes en forma de mariposa. Diversas islas son parte de estas aguas, donde se puede contratar un paseo en lancha para visitarlas. La que más destaca, que es Janitzio, pintoresco poblado donde se alza una estatua al héroe de la independencia José María Morelos y Pavón. Subir por la escalinata nos llevará por el singular brillo de las actividades cotidianas. Los trabajos artesanales son motivos de atender en el trayecto. Y tomar un receso para degustar un entremés de charales salidos del caso. Tintineantes luces de velas conducen en este entorno a la tradicional Noche de Muertos, una celebración de gran arraigo. El paso o visita de las almas que han partido de esta vida son recordadas y se festeja con ellos durante el velo nocturno del 1 de noviembre. Laboriosos altares donde se colocan ofrendas, comida, papel picado, flor de cempasúchil e incienso, una solemnidad luctuosa hasta el amanecer. Siguiendo esta ruta, llegamos a Arongarícuaro. La fabricación de muebles de sobresaliente colorido son algo por lo que se les reconoce internacionalmente. Otros magistrales quehaceres son los textiles bordados, trabajos en fibra vegetal y alfarería de alta temperatura. La visita a su templo y convento franciscano es punto de reunión, una construcción del siglo XVI decorado con pinturas originales de este siglo y distinguiéndose por su cruz, trabajo del maestro bretón. Para de ahí estar en Tiripetío, en el kilómetro 26 de la autopista Morelia-Pátzcuaro, donde despunta la sobriedad de la primera Universidad de América, antes convento agustino fundado por Fray Alonso de la Veracruz. El templo muestra la influencia romántica. Santa Clara del Cobre, a tan solo 24 kilómetros de Pátzcuaro, es un destino para los amantes de la naturaleza con su calzada adoquinada. Una afanosa población de artesanos que se enaltecen con la destreza de sus manos, elaborando geniales objetos de cobre martillado. Caminar por el pueblo, visitar los talleres y visitar el templo dedicado a Santa Clara es sentir su ámbito apacible. A 54 kilómetros de Pátzcuaro se encuentra la Boca de Tierra Caliente, cabecera del obispado, que manifiesta su hospitalidad con un agradable clima todo el año. Esta cámara, sus callejuelas y los grandes aleros de sus tejados le dan un toque a todo lo que aquí se escribió. La catedral, la capilla de Santa María Magdalena, el mercado y la plaza son parte del paseo por un pueblo típico. Otras facetas son acudir al Cerro Hueco, a la alberca y a la laguna. Pinos y un tono azul intenso son la acogida del lago de Siragüen. Sus aguas son las más bellas de Michoacán, de encanto por su transparencia. Actividades acuáticas y de montaña, cabañas y un pueblo que conquista los sentidos. A solo 11 kilómetros de Santa Clara del Cobre. El centro de sus raíces y corona de este estado es su capital Morelia, la antigua Valladolid, que adopta el nombre en memoria de José María Morelos y Pavón, héroe de la patria. La joya que domina el centro histórico es su imponente catedral de cantera rosada. La catedral de estilo barroco comenzó a edificarse en 1660, aunque los trabajos de edificación continuaron a lo largo del siglo XVIII. Sus elevadas torres miden 70 metros. Sus interiores albergan valiosas obras en pinturas al óleo y esculturas, así como un tesoro de orfebrería en plata realizada a fines del siglo XVIII, donde se manifiesta al Santísimo Sacramento. Al caer la tarde se puede apreciar su desbordante realeza al ser iluminada. Morelia es patrimonio cultural de la humanidad. De aire colonial, ofrece amplias avenidas para recorrerse a pie, flanqueadas por maravillosos monumentos civiles y religiosos de épocas del siglo XVI al XIX. El trazo urbano conlleva la intención del rumbo de la fe, por lo que al transitar sus vías se llega a algún templo o iglesia. El recorrido por camión panorámico es una opción para no dejar ningún rincón sin observar. El Palacio de Gobierno y sus murales, parques y jardines como el de Morelos,
Villangolín y la Fuente de las Tarascas, emblema de esta tierra, así como el acueducto y santuario de la Virgen de Guadalupe. Museos, teatros, restaurantes, hoteles e infinidad de eventos culturales como los festivales internacionales de cine, de música y órgano. La diversión es un apartado más. En las salidas nocturnas o sencillamente sentarse en los portales para paladear un exquisito café y recrearse en un ambiente único. La gastronomía tiene como invitados especiales a las conservas, los ates y dulces de leche como las morelianas, cocadas y jaleas, chocolates a base de azúcar y frutas naturales. La gama artesanal se extiende en objetos de alfarería, vajillas y loza de barro de alta y baja temperatura, textiles de mantelería deshilada y de gancho, blusas bordadas, piezas como alajeros, charolas, bateas de laca y maque, herrería y cantera. Dejando la intensidad urbana, nos trasladamos a Charo, a 11 kilómetros de Morelia. Ahí descolla un exconvento agustino de estilo plateresco erigido en 1578. Esta mansión resguarda murales de temas religiosos. El templo venera al Cristo de la Lámpara. En torno a esta comunidad se escribió una página histórica tras el encuentro de Hidalgo y Morelos en un 19 de octubre de 1810, a unos días de iniciarse la Guerra de Independencia. El lago de Cuitzeo, a tan solo 34 kilómetros de Morelia por la carretera a Salamanca, es panorama natural, que por un lado deleita con arquitectura plateresca del siglo XVI, con un exconvento agustino de Santa María Magdalena, que se ha adjudicado el título de ser el más hermoso del estado, y por otro, a 2 kilómetros, se encuentra la zona arqueológica de los Tres Cerritos. Este apartado de experiencia alternativa tiene otros puntos como Panindícuaro, Sinapecuaro y Los Azufres. Frescura y verdor de pinos y oyameles se desbordan en una zona geotérmica, de escapes de vapor que se elevan decenas de metros. Sus cristalinas aguas termales se componen de sales y minerales, además de arcillas terapéuticas. Las temperaturas oscilan entre los 21 y 82 grados centígrados. Después de sumergirse en esta práctica de orígenes prehispánicos, usted puede buscar un merecido descanso en sus cómodas cabañas. El país de la monarca se le ha denominado al oriente de Michoacán, al resguardarse la majestuosa mariposa, que es uno de los signos y orgullos de esta tierra de prodigios y riqueza natural. Esta especie viaja desde el sur de Canadá y norte de los Estados Unidos para su hibernación y reproducción. Las temperaturas y vegetación de este sitio le hacen su cálido hogar de octubre a marzo. Los árboles de pino y oyamel son revestidos de luminosos tonos naranjas, negros y blancos. 5 santuarios son reserva que les cobija y 2 pueden visitarse: el de Sierra Chincua, en el municipio de Angangueo, y el Rosario, en el municipio de Ocampo. El maravilloso arribo de 60 millones de estos ejemplares son encantamiento singular. Zitácuaro, a 146 kilómetros de Morelia. Tiene la mención de Ciudad de la Independencia al ser constituida ahí la Junta Nacional Americana, que dio marco legal al movimiento de independencia, integrándose el primer gobierno nacional republicano. Ciudad 3 veces heroica, al ser destruida y quemada 2 veces en el tiempo de la independencia, y la última en la época de Reforma e Intervención Francesa en 1865. Ciudad Hidalgo, a 47 kilómetros de Zitácuaro. En los alrededores, para considerar, las grutas de Tziranda, las presas Pucuato, Sabaneta y Mata de Pinos. Tlalpujagua, pueblo mágico, a 107 kilómetros de Morelia. Carácter alfarero. Se distingue por la elaboración de esferas navideñas de fama internacional. Estos trabajos son exportados a Estados Unidos, Inglaterra, Rumania, Japón, entre otros. Vidrio soplado, textiles y creaciones con popote son exponentes de sus habilidades. Acudir a visitar la parroquia de la Virgen del Carmen del siglo XVIII. La iglesia enterrada, antigua iglesia del pueblo, y el Museo Tecnológico Minero 2 Estrellas son puntos interesantes.
Siguiendo ahora la ruta de Cupaticio, encontraremos más en Uruapan, Paracho y San Juan Nuevo, cada uno de atracción inolvidable. Uruapan es la segunda ciudad más importante del estado. La emprendedora población contiene el robusto aroma de su café, que por su tostado propio compite internacionalmente. La Guatápera, el edificio por excelencia que enmarca a la comunidad. Este inmueble fue el antiguo Hospital de Indios, erigido en 1533 por Fray Juan de San Miguel, fundador de la ciudad. La fachada de la antigua capilla del Santo Entierro es un suntuoso alfiz de estilo plateresco y mudéjar, decorado con detalles vegetales. Arriba un nicho de San Francisco de Asís. El talento de artistas michoacanos también hace gala de rasgo estético, obras de pinturas como las de Alfredo Salce en el Hospital Civil y el mural de Manuel Pérez Coronado en el Parque Nacional. Hermoso espacio natural que se encuentra dentro del área urbana. La exuberante vegetación lo hacen admirable. Es una reserva de diversos manantiales que dan origen al río Cupaticio, que significa río que canta. Cascadas, fuentes, aves y puentes de piedra conjugan este sorprendente espacio. La reunión gastronómica es en el Mercado de los Antojitos, el churipo con corundas, las carnitas, uchepos, tamales de harina y deliciosos atoles de tamarindo y cacao. La Tzararacua. A 10 kilómetros al sur del corazón de Uruapan, está enclavada esta cascada del río Cupaticio con una caída de 40 metros de altura. Sus bajantes de los lados se deslizan entre una vegetación prominente. Paracho es visitado por su artesanal trabajo de guitarras, violines, violas, violonchelos, contrabajos y mandolinas. Las visitas a la Casa para el Arte y Cultura Purépecha, la Casa de la Cultura, Centro de Investigación y Desarrollo de la Guitarra, Museo de la Guitarra y los talleres artesanales de madera. San Juan Nuevo Parangaricutiro, a 17 kilómetros de Uruapan, se trata de un poblado que se reubicó luego de la actividad que presentara el volcán Paricutín. Los habitantes se reubicaron en la ex hacienda de los Conejos, llevando consigo a su patrono, el Señor de los Milagros, una preciosa escultura en caña de maíz. De este entorno hay que visitar el Templo del Señor de los Milagros y las ruinas del Templo San Juan Parangaricutiro. Angahuan, a 37 kilómetros de Uruapan. Pintoresco poblado que se fundó antes de la conquista. Al paso del tiempo conserva su aspecto original. Calles empedradas con trojes o casas de madera a sus costados. Sobresaliendo el templo parroquial de Santiago Apóstol, de mediados del siglo XVI, de influencia morisca, enmarcado por una cruz atrial que incrusta el carácter del artesano indígena. Cuenta con un parador turístico que por un lado ofrece un espacio museográfico, servicios de restaurante, cabañas y área de campismo. Y por otra parte, está a corta distancia del atractivo volcán más joven del país, el Paricutín, así como las ruinas del pueblo de San Juan Parangaricutiro, sitio que sepultara en la erupción. El paseo a caballo o la caminata en los frescos bosques de pino son parte de la visita. San Pedro Sacán, a 37 kilómetros de Uruapan. Este poblado fue afectado por la erupción del volcán Paricutín en 1943. Un atractivo de este hermoso pueblo es la capilla de Santa Rosa del siglo XVI, que se distingue por su artesón. El bordado de punto de cruz en prendas de vestir y los sombreros de fibra vegetal respaldan una tradición artesanal. Cocucho. La iglesia principal de influencia plateresca e hispanoárabe del siglo XVI, y la alfarería manifiesta la gracia del barro, tamaño y diseño en las piezas únicas que le han dado fama, las cocuchas. Visitar los talleres y la urbanización de sus calles con las casonas de madera dan un toque en la sierra. Muy cercana se encuentra la comunidad de Ocomicho, alfarera y de prestigio internacional con sus tradicionales figuras de diablillos de barro, pintados en gama de llamativos colores. Otra región michoacana que tienes que visitar es la costa del Pacífico, una extraordinaria ocasión para disfrutar de la emoción de un encuentro con la naturaleza. Playas vírgenes, con reserva de tranquilas o vigorosas olas,
En ellas, la práctica de surfing es verdaderamente placentera. Y si de fauna se trata, la presencia de las tortugas marinas en los meses de junio a marzo, en el asombroso proceso del desove, hasta la liberación de las crías al mar. Estas tres especies, laúd, golfina y negra, han elegido estas cálidas arenas. El marco de la Sierra Madre Sur le ofrece a toda esta faja tropical un lugar al que siempre querrás regresar. Lázaro Cárdenas, a 310 kilómetros de Morelia, es el puerto que representa toda esta zona de progreso. Con capacidad de recepción de enormes buques cargueros del Pacífico, cuenta con un aeropuerto nacional. A solo unos minutos de Lázaro Cárdenas, Playa Azul es irresistible. Por su playa de arenas finas, su agua templada donde la brisa del mar se acompaña de la danza de gaviotas y otras aves marinas. Octubre es el mes anfitrión del singular evento anual de la tortuga marina, una labor para crear conciencia en la protección de la especie. Durante el desarrollo, se liberan alrededor de 5,000 crías. Caleta de Campos, a 50 kilómetros de Playa Azul. Una bahía para nadar o practicar cualquier deporte acuático. Es la segunda en importancia turística dentro de estas costas. Las palapas son excelentes para descansar o tomar la sombra. Esta bahía es un tranquilo espejo de agua, perfecta además para el buceo. Sumérgete y descubre el buque hundido recientemente al frente de este punto. Suculentos platillos de mariscos frescos son otro toque especial. Faro de Bucerías, a 197 kilómetros de Lázaro Cárdenas. Es una comunidad náhuatl, con el atractivo de las islas rocosas que se pueden observar desde esta bahía de arenas amarillas y agua azul turquesa. Clara y nítida para los que gustan del snorkel u otra pasión acuática. Zamora, una ciudad de estratégica ubicación por su cercanía con Guadalajara y Morelia y en el cruce de caminos del Bajío y Tierra Caliente de este estado, a 144 kilómetros de su capital, Morelia. Recibe el noble título de cuna de hombres ilustres por personajes célebres como Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz. Es una de las localidades más importantes de Michoacán gracias a su desarrollo comercial y agroindustrial. Su variada gastronomía es un manjar. Los chongos zamoranos, dulces y fresas lo han dado a conocer mundialmente. Las recomendaciones para visitar son la Catedral, en el primer cuadro de la ciudad, una edificación de estilo neoclásico que se empezó a edificar como parroquia en 1838 y finalizó en el siglo XX. Una obra monumental es el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, llamada durante mucho tiempo Catedral Inconclusa, iniciada hace un siglo. Un proyecto neogótico de gigantescas dimensiones, integrado por 5 naves y 2 torres que dominan la ciudad. Se encuentra entre los 14 templos más grandes del mundo. Los detalles de este magno edificio encierran una maravilla, el lienzo de la Virgen Morena. El Cristo del tercer milenio. Los vitrales, el altar, órgano tubular y piso de granito. Las artesanías de la zona son cultivantes, la alfarería de Patamban, piñas verdes de San José, bordados de punto de cruz o guanengos, rebozos, cestería, figuras de barro, guaraches, azares para novia y cristal cortado. El placer de la mesa es con los tradicionales uchepos, los tamales amarillos, calabaza y camote enmielado, atoles, chongos, dulces de leche, pozole, enchiladas, cecina de res, tostadas, raíz de chayote, chinchayote y panadería. Jacona, a 3 kilómetros de Zamora, se divide con el paso del río Duero, pero se une por una amplia calzada arbolada de 2 kilómetros de longitud. Sobresale el santuario de la Virgen de la Esperanza, patrona de la diócesis, que es la primer virgen coronada en América. La fachada es modelo de canteros y talladores indígenas del siglo XVI. En el municipio de Jacona se han encontrado vestigios que datan de una civilización de 3500 años antes de Cristo. A esta zona se le conoce como el Opeño. Aquí se han descubierto unas tumbas que la ubican como la cultura más antigua de Mesoamérica. En tanto, las cristalinas aguas de este punto
son agradable sitio para esparcimiento y convivencia familiar. El lago de Orandino, ideal para nadar o pasear en una lancha inflable. Lago de Camécuaro. A 15 kilómetros de Zamora, este parque nacional es uno de los más hermosos, ubicado en el municipio de Tangancícuaro. La transparencia de sus aguas y los vigorosos sauces en sus márgenes armonizan este privilegio natural. Tangancícuaro. En el centro de esta población hay una acogedora plaza principal. Al frente, la parroquia de la Virgen de la Asunción. Hay que visitar los manantiales, saborear las carnitas, la lengua en barbacoa y el pan elaborado en hornos de leña de enorme tradición. Zaguayo, a 5 kilómetros de Jiquilpan y 60 kilómetros de Zamora. Una bulliciosa localidad de comercio, de agricultura, de trabajos que le dan renombre, como la elaboración de huaraches y la fabricación de sombreros de palma. El Santuario de Guadalupe, de estilo neoclásico, guarda pinturas del maestro Luis Sagún. El Templo del Sagrado Corazón se adereza con la escultura del artista Adolfo Cisneros. Las fiestas importantes tienen la característica de la danza por las calles, donde los personajes principales son los tahualiles, ataviados con grandes penachos, cuyo peso puede ir hasta los 40 kilos. La visita al templo del apóstol Santiago y a los expendios de pan de la zona son 2 puntos por incluir en el paseo. San José de Gracia, a 40 kilómetros de Jiquilpan, poblado fresco. Es una franja en los límites del estado de Michoacán y Jalisco. La calidad en sus productos lácteos le dan un lugar especial, así como todo lo que ofrece el ecoturismo con sus bosques de pinos. Los Reyes, a 60 kilómetros de Zamora. Una ciudad que se localiza en la región de la zona cañera, de importancia por la actividad económica que generan sus ingenios de Santa Clara y San Sebastián. A unos kilómetros de este poblado se encuentran los Chorros del Varal. La vegetación y el sonido del agua atrapan la atención. Su caudalosa cascada mide 40 metros de altura y longitud. Ixtlán de los Herbores, o también conocido como Ixtlán, a 174 kilómetros de Morelia y a 26 kilómetros de la ciudad de Zamora. Bienvenidos a este punto que ha sido conocido por su interesante actividad geotérmica. Además de localizarse en el límite con Jalisco, este pueblo ofrece la hermosura de su geyser, una fuente de agua caliente intermitente que cuando está encendida alcanza una altura de 30 metros. Esta área está rodeada de herbores, nacimientos de agua, cuyas propiedades curativas están presentes en el alto contenido de minerales. Del poblado resalta la torre de su templo, dedicado a San Francisco, donde cada 4 de octubre se visten de fiesta. La Piedad de Cavadas, a 56 kilómetros del norte de Zamora. La Piedad es vecina del estado de Guanajuato. Los conecta el puente de Cavadas, construido en cantera en 1833. Su principal fuente es la industria porcícola y textil, sin olvidar los elegantes rebozos Santa María. En el corazón de la ciudad resalta el santuario del Señor de la Piedad, de ahí el nombre del lugar. Esta parroquia es del siglo XVIII. Se distingue por la cúpula de mosaicos y azulejos. Su regio altar de ciprés, iluminado por un espléndido candil, luciendo en los laterales 2 retablos. Pasando unos kilómetros se encuentra la Cascada del Salto, donde el descenso de las aguas del río Lerma forman una caída de 25 metros. Michoacán, lugar de pescadores, tierras de ancestral espíritu, que se envuelven de colores, tradiciones, indumentaria que desborda fiesta y orgullo, sendas de ríos, parques y lagunas, bosques de pinos, naturaleza, fauna, vida, modernidad con aires coloniales. Así son sus ciudades. Comunidades típicas y en cada lugar, rincones, olores y sabores. Gente afable, manos laboriosas. Mágico, místico, es Michoacán.
el alma de México.